Efesios capítulo 4, verso 11 al 29. El título de esta enseñanza: una iglesia que crece y da fruto. Una iglesia que crece y da frutos. Así debe ser la iglesia de Cristo. Una iglesia que crece y da fruto. El Señor habla de eso. Así que esta noche deberíamos de preguntarnos: yo como parte de la iglesia estoy creciendo, estoy dando frutos. Creo que debería ser una buena pregunta para todos nosotros hoy. Dice así la palabra de Dios, Efesios 4, verso 11 al 29. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, ¿qué hay que seguir, hermanos? Eso es lo que hay que seguir. Hay que seguir la verdad en amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén y amén. Una iglesia que crece y da frutos. Ese es el tema de esta enseñanza. Vamos solo a recordar las últimas dos enseñanzas que yo di para poder unirla y poder continuar hoy. Hemos enseñado que Dios le dio dones a ciertos hombres para que ministraran la iglesia, para que cuidaran la iglesia. Dios estableció líderes en la iglesia. ¿Para qué? Para que capacitaran, instruyeran en la obra del ministerio. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso, verdad? Que el trabajo de cada creyente es evangelizar, ¿verdad? Esa es la obra del ministerio, es la obra que todo verdadero cristiano debe estar haciendo, buscando a otros para Cristo. Hablamos mucho de eso. Luego hablamos que la iglesia necesita ser edificada. ¿Y cómo es edificada la iglesia? A través de la palabra, a través de la enseñanza. ¿Qué viene a hacer usted cada miércoles a este culto?
usted viene a ser edificado a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento. La palabra de Dios es nuestra lámpara. La palabra de Dios es nuestro martillo que nos moldea. La palabra de Dios es como fuego que nos purifica. La palabra de Dios es como espada que nos defendemos ante los ataques del enemigo. Entonces, cada vez que usted viene a esta casa, ya sea en miércoles o en domingo, usted viene a ser edificado a través de la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, usted debe estar atento siempre a esa palabra, ¿verdad? Porque ahí estará la palabra siempre edificada. Es verdad que a veces usted va a oír cosas aquí que tal vez no le van a agradar, pero que es por su bien. Yo espero que alguien haya recibido eso. Hay cosas que no nos hacen sentir bien a veces. La palabra de Dios a veces no nos hace sentir bien, pero es por nuestro bien que Dios nos habla, que Dios nos corrige, que Dios nos ayuda. Así que yo espero que usted reciba la palabra esta noche. Amén. Ok, entonces, ¿qué sucede cuando una iglesia se le está formando? ¿Qué va a suceder en una iglesia que se le está capacitando? ¿Qué va a suceder en una iglesia que se le está edificando con la palabra de Dios? Bueno, esa iglesia va a crecer. Esa iglesia va a dar frutos. Y vamos a ver el versículo 14. Uno de los frutos que debe haber en la iglesia. Vamos a leer una vez más el verso 14 y vamos a darnos cuenta que este es uno de los frutos que debe de haber en la iglesia. La iglesia cuando está siendo edificada a través de la palabra de Dios. Verso 14, ¿qué dice? Para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento. ¿Todo viento de qué? De doctrina. ¿Y quiénes son los que llevan esos vientos de doctrina? Dice, por estratagema o mañas de hombres, que para engañar, ¿qué hacen? Engañan, emplean con astucia las artimañas ¿de qué? Del error. Este es uno de los frutos que disfruta una iglesia que está siendo edificada con la palabra de Dios, no con doctrinas de hombres. La Biblia nos advierte de las doctrinas de hombres. La Biblia nos advierte de las doctrinas de demonios. La Biblia nos advierte de las doctrinas diversas y extrañas. La Biblia nos advierte de muchas doctrinas que no son cristianas. Y hoy, en este tiempo, señores, la iglesia cristiana está pasando por algo muy feo. Yo digo eso y yo sé que en algún momento alguien por ahí se siente mal, pero no podemos tapar, miren, no podemos tapar la luz con el dedo. Lo que está sucediendo en la iglesia cristiana hoy, en estos tiempos, y lo que va a seguir sucediendo, realmente va a ser cada día peor. Por ejemplo, déjenme ponerle algunos ejemplos de las cosas que están sucediendo actualmente. Acaba de salir hace algún tiempo una doctrina donde ya Dios no es 3, ahora es 4. Sí. Ya hay alguien por ahí predicando que Dios no es 3. O sea, que no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que hay uno antes, que fue el que creó al Padre, creó al Hijo y creó al Espíritu Santo. Y hay gente que está creyendo eso. Nuevas doctrinas, vientos de doctrina. La doctrina más famosa de estos días, ¿cuál es? La doctrina de la prosperidad. Y yo quiero decirle, hermano, cuando hablamos de la doctrina de prosperidad, no estamos diciendo que Dios no bendice, que Dios no ayuda, que Dios no prospera. Claro que sí, mi hermano. Dios bendice, Dios ayuda, Dios fortalece, Dios puede prosperar a alguien en su trabajo, en su casa. El problema de la doctrina de la prosperidad, ya le voy a decir, para que usted tenga una idea. El problema de la doctrina de prosperidad, incluso uno de sus más grandes predicadores de esta doctrina dijo esto que yo le voy a decir. Dijo, todo pastor pobre, y lo dijo así, todo pastor pobre que no es próspero, que no tiene dinero, que no tiene fama, que no tiene posesiones, ese pastor no tiene la unción
¿Por qué? ¿Qué va a dar un pastor pobre? Uno de los más grandes famosos hoy en día que habla de la doctrina de la prosperidad dijo eso. Ningún pastor pobre va a poder bendecir la iglesia. Y yo pregunto, ¿y Jesús no dejó todo y se hizo pobre? ¿Y bendijo a la gente? Entonces, el problema de la doctrina de la prosperidad es que si hay hermanos que tienen necesidades económicas, no son verdaderos cristianos, porque un verdadero cristiano debe tener éxito. Ese es el problema de la doctrina de la prosperidad. Si alguien tiene dinero, si alguien tiene esto, si alguien tiene recursos, ese sí es un verdadero cristiano porque Dios lo está prosperando. Ese es el problema de la doctrina de la prosperidad. Le hacen ver a la gente, ¿verdad?, que tiene. Ahora, la manipulación que hay. Claro, los prósperos son los pastores que se hacen ricos a costilla del pueblo. Ellos sí son los prósperos. Entonces, pero esa es una doctrina que ahí está. Hoy muchos pastores, ¿verdad?, exhiben sus carros, sus palacios, sus aviones, todo lo que ellos tienen, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque esa es la doctrina de la que ellos predican. Trae todo, Dios te va a bendecir. Tú traes 1000, Dios te va a dar 1,000,000. Y esa doctrina no es bíblica, hermano. No es una doctrina bíblica. No es una doctrina bíblica. A como lo quieran componer, a como lo quieran acomodar, a como lo quieran, no es de una doctrina. De hecho, Jesucristo, cuando alguien le dijo, Señor, yo te voy a seguir, Jesús le hubiera dicho, claro, seguime que yo te voy a hacer rico. Jesús no dijo eso. Jesús más bien lo que decía, bueno, yo quiero decirte que si tú me vas a seguir, quiero que sepas que por allá andan unos animalitos que tienen nido a donde irse a meter, tienen cueva a donde irse a meter, pero yo ni a donde recostar la cabeza. En otras palabras, si me vas a seguir, yo no te estoy ofreciendo comodidad. Entonces, ese es el problema de la doctrina de la prosperidad. Hay una doctrina que es la doctrina del universalismo. Hay una doctrina que es la doctrina del universalismo, creo que así se pronuncia. Y esta doctrina lo que dice es, o los que creen esta doctrina, es que al final nadie va a ir al infierno, todos nos vamos a salvar. Ese es el universalismo. No importa de qué religión seamos, no importa cómo viva la gente, al final todo mundo se va a salvar, nadie se va a ir al infierno. Esa es una doctrina y mucha gente la cree. Entonces, está otra doctrina dentro de las iglesias evangélicas, es una doctrina que está metida hasta donde no más, Señor. La doctrina de lo decreto, la doctrina del arrebato, la doctrina de lo desato, la doctrina de que mi palabra, como yo lo digo, se va a hacer. ¿Verdad? Y lamentablemente muchos están orando con ese tipo de oración, yo desato, yo decreto, como que si nosotros tuviéramos el poder de darle órdenes a Dios. Y hay mucha gente que hoy está orando de esa manera. Ya no hay humildad para venir de... Imagínense a Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes, llega al monte de Getsemaní. Jesús, que tenía la autoridad para decretar, para desatar, para pedir legiones de ángeles. ¿Qué dijo Jesús? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El que podía tener la autoridad de desatar, de romper, de hacer lo que quisiera, él se sometió. Pero hoy queremos seguir ese tipo de doctrina. Incluso algunos de ustedes dicen, cómo ora esa hermana, esa pastora, ese pastor, esa oración sí está poderosa, porque ella desata a los ángeles, desata a los demonios, desata a todo mundo. Y hay gente que dice, esas oraciones son poderosas. Señores, usted siga orando si quiere así, pero eso no es bíblico tampoco. No es una doctrina bíblica. La doctrina del libertinaje es otra doctrina que está metida en las iglesias cristianas, donde ahora todo es permitido, Señor, todo. La iglesia es una discoteca, la iglesia es un bar, la iglesia es una pista de baile, la iglesia se ha vuelto, ¿qué no se hacen hoy en las iglesias cristianas? Y todo eso supuestamente en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios hay que soltarle, hay que darle libertad al Espíritu Santo.
y todas esas tipos de cosas, señores, nada de eso está en la Biblia. Y lamentablemente la mayoría de cristianos se están dejando llevar. Imagínense que otra doctrina que está pegando fuertísimo y está creciendo es la doctrina del judaísmo. Pastores que se están circuncidando. ¿Usted se imagina? Ni loco. ¿Ah? Pastores que se están circuncidando, que están guardando el Sabbat, que están aprendiendo a hablar en hebreo. Ahora ya no dicen Jesús, ahora es Yeshua. Porque ese es el nombre en hebreo, se debe hablar en hebreo, porque si se dice Jesús es una blasfemia y entonces ahora hay que guardar los días de fiesta. Y hay iglesias que están cayendo ahora en el judaísmo y todo eso es viento de doctrina. ¿Y por qué hay quienes se dejan llevar por viento de doctrina? Porque se quedaron como niños espirituales. No aprendieron, no crecieron. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que cuando una iglesia está recibiendo la palabra, cuando una iglesia está siendo edificada con la palabra y nada más que con la palabra, esos creyentes van a dejar de ser niños espirituales y van a tener conocimiento de la doctrina del Señor. Por favor, leamos 2 de Juan capítulo 1, versos 8 y 9. Y por favor, tal vez me lo ponen por ahí. 2 de Juan capítulo 1, versos 8 y 9. Dice la palabra, 2 de Juan capítulo 1, versos 8 y 9. Mirad por vosotros mismos. Diga eso conmigo, hermano. ¿Por quién debe velar usted? Por usted mismo. Cada persona es responsable de cuidarse a sí mismo. Yo como pastor tengo el deber de instruirte, enseñarte, mostrarte la escritura. Pero al final usted es el que decide si se somete a la doctrina bíblica o usted sigue todo viento de doctrina, para donde lo lleve la doctrina, y para acá y para allá. Entonces dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Y cómo vamos a recibir ese galardón completo? Siga leyendo conmigo. Cualquiera que se extravía y no persevera, ¿en qué? En la doctrina de Cristo, que dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Alguien leyó eso, hermano? Si usted no cuida su corazón, su mente, su oído, ¿qué tipo de predicadores usted está oyendo? ¿Qué tipo de doctrina usted está recibiendo? ¿Y sabe qué es lo más? No sé, lo demás lo agrega usted, pero que la gente que predica falsa doctrina tienen una habilidad para engañar. Dios mío, tienen un denuedo, tienen una labia, tienen una forma, pero tan de convencer. Y por eso es que el apóstol Pablo nos dice en el verso 14, lo voy a volver a leer, téngame por ahí, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces viene Juan y nos dice, oye, tengan cuidado de ustedes, no pierdan el fruto de vuestro trabajo. Usted sabe cuántos hermanos caminaban en la sana doctrina y hoy se han apartado. Perdieron el fruto de su trabajo. Gente que se ha apartado a falsa doctrina. Y entonces el apóstol Juan nos advierte, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Me está siguiendo? Yo siento como que vamos.
El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. Y entonces, hermano, este tema es, o este punto es muy importante. Trate de cuidar, necesitamos, la iglesia hoy necesita pedirle a Dios que le dé discernimiento. Los cristianos hoy necesitamos más que nunca, Señor, dame discernimiento para discernir de la mentira a la verdad, de lo que es luz a lo que es tiniebla, de lo que es trigo a lo que es cizaña. Señor, ayúdame a discernir. ¿Por qué? Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Y en estos últimos tiempos, ¿qué dice? Que aún a los escogidos los va a engañar. Aún aquellos que vamos, pero requete bien, muchos seremos engañados por la mentira, la falsedad, porque parece de Dios, pero no ve los milagros que hacen, no ve los testimonios, no ves lo que... entonces nos dejamos llevar por los milagros, los testimonios, las grandes cosas que hacen, y uno dice, no, hombre, eso es de Dios. Y eso es lo que está confundiendo a mucha gente. Por eso, amado hermano, hermana, aférrese a la doctrina de Cristo, hermano. Aférrese a la doctrina. Lo segundo que yo quiero decir esta noche es que la iglesia debe crecer en todo. En todo. Yo quiero que volvamos a leer versículos 15 y 16. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. La iglesia no solo debe crecer en una cosa, la iglesia debe estar creciendo en amor, en fe, en conocimiento, en sabiduría. La iglesia debe estar creciendo en discernimiento. La iglesia debe estar creciendo en evangelismo. La iglesia debe estar en ese anhelo. El otro día yo les decía, hermano, el día que usted no venga al culto, tal vez al día siguiente se pone a ver la enseñanza. Porque la palabra que no pudo venir a recibirla aquí, después la puede recibir y lo va a edificar. Pero personas que no pudieron venir, o tal vez no quisieron, y después ni siquiera apartan un tiempo para decir, oye, voy a sentarme una hora, ¿verdad? Que es lo que más dilata la enseñanza. Voy a sentarme a recibir el alimento. No fui al templo el miércoles, no estuve el domingo, pero voy a recibir la palabra de Dios. Mire lo que dice versos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos ¿en qué? ¿En qué? Ahí lo tiene. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, ¿bien qué? ¿Bien qué? ¿Y qué? ¿Cómo debe estar la iglesia? Así debe estar la iglesia, unida, aprendiendo, creciendo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su... ¿Qué es lo que va sucediendo con la iglesia? Hay un crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Crecemos para qué? Para edificarnos, hermano. Para edificarnos unos a otros, para motivarnos unos a otros, para buscar a otras personas que vengan a Cristo. Es un crecimiento. Un crecimiento. Hay algunas personas que nacen con alguna enfermedad, no sé cómo se llama esa enfermedad, donde tienen el cuerpo completo, pero los brazos son chiquitos, son cortitos, no les desarrollaron. No es normal, pero por alguna razón, ¿verdad? En su desarrollo, tal vez en el vientre de su mamá, algo sucedió y no se desarrollaron normal. Lo mismo está sucediendo a veces con algunos cristianos. A algunos cristianos les crece demasiado el corazón. ¿Usted sabe quiénes son esos cristianos que les crece demasiado el corazón? Es que yo siento que esto es de Dios. Yo siento que esto no es de Dios. Yo siento que esto es así. Yo siento que esto... Les creció tan grande el corazón que todo es siento, no siento, siento y me siento. Eso es todo. Hay otras personas que les crece demasiado las manos. Ellos son buenos para ayudar.
Ellos son buenos para apoyar, ellos son buenos para servir, pero descuidan la santidad. Nadie me oyó. Hay gente que nunca deja de servir, pero su vida espiritual está descuidada. Y yo espero que los líderes oigan esto. Pastor, yo nunca me he ido de esta iglesia, me ha dicho alguien aquí. Y qué bueno que no se haya ido y que esté allí. Pastor, yo nunca he dejado de servir, me ha dicho otro por ahí. Qué bueno. La pregunta es, esos que nunca se han ido y que siempre están sirviendo, ¿están viviendo en santidad como la Biblia lo dice? Debería de estar así. Entonces, muchas veces no estamos creciendo de manera normal. Debemos tener un crecimiento en todo. Nos hace falta sabiduría, pidámosela a Dios. Nos hace falta conocimiento, busquemos su palabra. Nos hace falta entendimiento. Bueno, todo lo que necesitamos está en Dios y en su palabra. Todo. Pero cuando yo no quiero invertir tiempo para la palabra, para mi vida espiritual, para mi vida devocional, cuando yo no invierto tiempo para corregir lo malo que estoy haciendo, cuando yo no invierto tiempo para reconocer que hay cosas que no estoy haciendo bien y cuando voy a dejar de hacerlo, si yo no tomo la decisión, ¿quién la va a tomar? Necesitamos un crecimiento en todo. ¿Se acuerdan de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2? La iglesia de Éfeso, ¿qué dice el Señor? Yo reconozco tu obra, reconozco tu trabajo, reconozco tu esfuerzo, reconozco esto, reconozco lo otro. En todas esas áreas, esa iglesia había crecido, pero habían descuidado su primer amor. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Podemos estar sirviendo, podemos estar ayudando, podemos estar viniendo, podemos estar haciendo de todo. Pero nuestro amor a Dios, nuestra intimidad con Dios, nuestra comunión con Dios, ¿qué pasó? Y nos vamos secando, aunque estamos ocupados. Ay, es que estoy sirviendo a Dios, estoy sirviendo a Dios, estoy sirviendo a Dios. Pero al Dios al que serví, ya ni siquiera tenés comunión con Él. No estamos teniendo un crecimiento normal. ¿Usted sabe cuánta gente se ha muerto? Esos muchachos, no sé si mujeres, pero he oído de hombres que se inyectan cosas, esos que van a los gimnasios a hacer ejercicio y que ellos quieren tener el músculo crecido en una semana. Entonces ellos se inyectan cosas, se beben cosas, se meten cosas y entonces a los 15 días están así como Arnold Schwarzenegger. Y apenas tienen 15 días de estar en el gimnasio. ¿Tú sabes cuánta gente se ha muerto por eso? ¿Ah? Porque no quieren esperar un desarrollo normal. Oye, ¿tú quieres ir al gimnasio? ¿Tú quieres sacar músculo? Bueno, sigue haciendo ejercicio. Sigue haciendo ejercicio. Sigue haciendo ejercicio. Y tú vas a poder lograr obtener tal vez mejores músculos, qué sé yo, pero de forma normal y natural. Pero si comenzás a inyectarte, a envenenarte tu cuerpo, a ingerir cosas que tú sabes que te van a hacer daño, después lo vas a sufrir. Entonces nosotros debemos buscar, mis amados hermanos, buscar ese crecimiento en todo. Señor, ayúdame a ir creciendo. Señor, ¿ustedes se acuerdan aquella oración? Claro que se acuerdan. ¿Cómo no se van a acordar si yo se las vivo diciendo? Vivo orando constantemente en esa oración. Señor, llénanos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para andar como es digno de usted, para agradarle en todo, para llevar fruto en toda buena obra y seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Esa era una oración que hacía Pablo. Señor, llénanos. Señor, llénanos. Llénanos de el conocimiento de
tu voluntad. Señor, llénanos en toda sabiduría. Dame sabiduría para ser el esposo que mi esposa necesita. Lléname de sabiduría para ser el papá que mis hijos necesitan. Lléname de sabiduría para ser el hijo que mis padres necesitan. Lléname de sabiduría para ser el amigo, el papá, el abuelo, para ser el pastor que la iglesia necesita. Necesitamos sabiduría, hermano. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces se lo pides a Dios? Pablo oraba todos los días diciendo: llénanos, Padre, Padre, llénanos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y danos inteligencia espiritual. ¿Pero para qué? Para andar como es digno de ti, para agradarte en todo, para llevar fruto en toda buena obra y seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Pero la mayoría de nosotros preferimos estar haciendo oraciones carnales, oraciones que solo queremos saciar nuestra necesidad. Ay, Señor, sácame de esta deuda, Padre. El Señor no te metió a esa deuda, te metiste vos. Entonces, en lugar de estar orando por cosas espirituales, estamos orando por cosas materiales. Y entre lo espiritual y lo material, ¿qué es prioridad? Buscar primero el reino de Dios. Pero hoy muchos cristianos: ay, voy a hacer un ayuno para que Dios me dé tal cosa. Voy a ir a hacer un ayuno para que Dios me dé tal cosa. Pero no dicen: voy a hacer un ayuno para cambiar mi vida. Voy a hacer un ayuno para dejar el pecado. Voy a hacer un ayuno. No. La iglesia debe crecer ¿en qué? En todo. Crezcamos en sabiduría, en amor. Crezcamos en el nombre de Jesús. Y número 3 y último, la iglesia va a seguir creciendo. Ponga atención a esto que le voy a enseñar, con esto cierro. La iglesia va a seguir creciendo cuando cada uno de nosotros demos testimonio que hemos cambiado. Se lo digo de nuevo. La iglesia va a seguir creciendo cuando cada uno de nosotros demos testimonio que hemos cambiado. Se lo voy a decir la tercera vez. ¿Usted quiere que esta iglesia crezca? Demuestre que usted ya cambió. ¿Usted quiere que su familia se convierta a Cristo? Demuéstrele a su familia que usted ya cambió. El problema que tenemos es que queremos ganar a otros, pero nosotros mismos a veces no estamos dando un testimonio que nuestra vida ya es una vida diferente, es una vida cambiada, una vida transformada. Y vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo y vamos a comenzar aquí en el verso 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ponga atención, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, oigan, hermano, ya no anden como la gente, hombre, allá en el mundo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ya no anden, ya no vivan, ya no hablen, ya no actúen como los demás. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Y cómo andan los otros? Teniendo el entendimiento entenebrecido. Ellos no tienen vida de Dios, son ignorantes, ellos están llenos de ignorancia, su corazón está endurecido. Verso 19: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es lo que está sucediendo allá en el mundo. Mas vosotros, ahora vamos con nosotros, ahora dice Pablo: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Verso 21, léalo conmigo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está. Nosotros hemos oído a Cristo, ¿sí o no? Pastor, yo nunca he oído a Cristo. ¿Usted quiere oír a Cristo? Lea la palabra. Ahí está Cristo hablando.
Cada vez que usted lee la palabra, ahí está Cristo hablando. Si en verdad le habéis oído. ¿Será que en verdad usted está oyendo a Cristo o usted solo es un oidor olvidadizo? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado. ¿Quién es el que nos enseña a vivir una vida diferente? Dígalo, hermano. Cristo. ¿Quién es el que nos enseña que somos luz en medio de las tinieblas? Entonces no me venga a mí a culpar a mí, que yo lo obligo, que yo soy el que le digo que no haga eso. No, hermano. Todos ustedes son libres de hacer lo que les da la gana. Todos ustedes tienen la libertad de vivir. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito. Todo lo que yo quiero yo puedo hacer. Pero aunque yo puedo hacer todo, pero no me dejaré dominar de las cosas. No todo me edifica, no todo me ayuda. Entonces, yo voy a oír qué es lo que Cristo me está hablando. Yo voy a dejarme instruir por la palabra de Cristo, si en verdad estoy aprendiendo de Él. Entonces dice, verso 22, en cuanto a la pasada, diga conmigo, pasada manera de vivir. Otra vez diga, pasada manera de vivir. Entonces volvamos a leer. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debemos hacer? Despojado del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Ahora yo le pregunto, ¿a quién está hablando eso Pablo? ¿A cristianos o a inconversos? A cristianos. Pero cristianos que no quieren despojarse de cosas que todavía tienen. Cristianos que todavía están viviendo como mundanos. Cristianos que por culpa de ellos la iglesia no crece porque la gente no quiere venir a buscar de Dios por el mal testimonio que nosotros damos. La iglesia va a crecer cuando la gente vea un cambio genuino en nosotros. Una vez más, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos. Verso 24. Ahora, ¿de qué me debo vestir? ¿De qué me debo vestir? De un nuevo hombre creado según Dios. ¿En qué? En la justicia y santidad de la verdad. Entonces, aquí hay un cambio. Aquí hay un antes y un después. Aquí es donde podemos decir, yo era, pero ahora soy. Si alguien me quiere seguir juzgando por lo que yo era, ese ya no es mi problema. Si alguien me quiere seguir señalando por las cosas horribles que yo hice en el pasado, si alguien te sigue condenando por cosas que usted hizo en el pasado, no se preocupe, eso era usted. Pero si te siguen señalando porque sigues viviendo, diciendo que eres cristiana, que eres cristiano, pero nada de cristiano demuestra tu vida, entonces no te enojes. Si alguien te critica, te señala. Si alguien dice, no, esa persona no es nada. Esa persona no es cristiana. Esa persona no es ni chicha ni limonada, como dicen por ahí. Entonces, debemos demostrar un cambio genuino en nuestra vida. Vestido, dice el verso 24, vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Verso 25, por lo cual desechando la mentira. Ahora, Pablo va a mencionar algunos pecados que son los pecados tal vez un poco más comunes, qué soy yo. Pero Pablo va a mencionar aquí, yo tengo 4 pecados que Pablo va a mencionar. 4 pecados que están allí en la iglesia, que se están practicando, que se están viviendo todavía. Uno de ellos es la mentira. Verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermano, hermana, le ruego, por favor, présteme toda su atención. Se lo pido. De veras. Mire, la mayoría de nosotros no le prestamos atención al pecado de la mentira, porque pensamos que la mentira es un pecado inofensivo. Por favor, présteme atención. La mayoría de nosotros pensamos que decir una mentira
es un pecadito que ni Dios lo toma en cuenta. Uy, se va. Psh. Así como esas lucecitas que a veces pasan en el cielo. Psh. Así se van a mentir. No, Señor. El problema de la mentira es que hay un padre de mentira. El problema de la mentira es que hay un papá de la mentira. Y ese padre de la mentira es el peor enemigo de nuestro Dios. Y cada vez que yo digo una mentira, yo me hago al lado del enemigo de Dios. Cada vez que yo digo una mentira, yo estoy al lado del enemigo de Dios. Y en lugar de honrar a Dios con la verdad, deshonro a Dios haciéndome al lado del padre de la mentira. Por eso Dios aborrece la mentira. Por eso muchos mentirosos terminaron horrible en la Biblia. Horrible terminaron. Y todos los mentirosos terminarán en un lugar, pero tan horrible que la Biblia le llama el lago de fuego. En el libro de Apocalipsis dice la Biblia que todos los hechiceros, no dice todos los hechiceros, los adúlteros, todo eso dice. Pero cuando habla de los mentirosos dice, y todos los mentirosos. ¿Se acuerdan, verdad, de eso? Ok. Y todos los mentirosos, dice, van caminando para ser echados al lago de fuego. No importa si es pastor, no importa si es director, no importa si es líder, no importa si predica bonito, no importa si hace milagros, no importa cuánto servicio le haya dado a Dios, pero si siempre fue un mentiroso, siempre fue una mentirosa, bueno, tenía a su papá, el diablo, el padre de las mentiras, y al final va a recibir su merecido, porque un día todos los mentirosos caminarán al lago de fuego. ¿Por qué le pedí que me prestara toda atención? Porque si usted no corrige su vida de mentira, si usted no cambia ese mal hábito que tiene de mentir por todo, en su trabajo miente, en su casa miente, a sus hijos le miente, a su esposo le miente, en cualquier, es que ya es un hábito de mentir. Cuando mandamos un chat mentimos, porque estamos diciendo algo que es falso. Pero claro, todo se está volviendo tan normal que ya no siento ni frío ni calor decir una mentira. Ya no siento temor, porque mi conciencia se va cauterizando. Ya no siento nada decir una mentira. Hermanos, dejemos de mentir. La mentira, como usted se la dice a sus hijos, la mentira es del diablo. Usted se lo dice a sus niños, no hay que mentir, mi muchachito, la mentira es del diablo. ¿Y por qué no la aplicamos nosotros? ¿Por qué no la aplicamos nosotros? Hay que desechar la mentira. El otro pecado es la ira, verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese es otro de los pecados que está allí metido en la iglesia. La ira descontrolada. Dios no nos prohíbe que nos airemos porque es imposible. Todos los seres humanos en algún momento nos llenamos de ira. Lo que Dios sí está en contra es que mi ira me lleve a cometer pecado. ¿Cuándo mi ira me lleva a cometer pecado? Cuando mi ira me lleva a ofender, a dañar, a denigrar. Cuando mi ira me lleva a golpear a alguien. Cuando mi ira me lleva a maldecir a alguien. Yo espero que alguien reciba esto, hermano. Cuando una persona está llena de ira, maldice. Maldice. Desea que esa persona con la que está molesta, llena de resentimiento, es capaz de decir ojalá se muera, ojalá tal cosa. Y comenzamos, entonces ya caímos en el pecado. Airaos. Ok, dice Dios, tienen permiso de sentir ira. ¿Por qué? Porque eso es algo que ya está en nuestra naturaleza humana. Nos sentimos llenos de ira cuando pasan algunas cosas. ¿Usted sabe cuántos han matado a otra persona por la ira?
Usted se imagina. Voy manejando mi carro, voy con mi esposa, con mis hijos, y voy peleando con mi esposa. Y en medio de esa ira acelero el carro y lo estrello porque quiero matar a mi esposa. Porque voy tan furioso que quiero que mi esposa se muera. Todos aquí saben que eso pasó aquí en Nicaragua, ¿verdad? Salió en las noticias. El hombre va discutiendo con la mujer. Van peleados, van enojados, van furiosos. El hombre acelera y estrella el carro. Y los hijos escucharon. Se muere la esposa y se muere un hijo. Pero el otro niño que queda vivo es el que dijo lo que iba haciendo su mamá y su papá. La discusión, lo que el papá dijo. Y ahí está en la cárcel el hombre. Un hijo lleno de ira porque su papá lo exhortó porque era un haragán, no quería trabajar, solamente quería que le dieran de comer, que le dieran esto. Un vago. Un día se cansó su papá y le dijo que saliera a trabajar, que no le volvía a dar de comer. Fue a agarrar una escopeta, boom, boom, mató a su papá. Cosas horribles suceden cuando en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios, dice la palabra. Debemos aprender a controlar, debemos aprender a dominar. Por la ira suceden desgracias. No desgracia su vida por la ira, hermano. No desgracie la vida de sus hijos por la ira. No desgracie a alguien o no se desgracie usted por la ira. Yo espero que usted reciba esto. Otro de los pecados que el apóstol Pablo le está diciendo a aquella iglesia que deben dar testimonio son personas que tienen el hábito de robar, de tomar lo ajeno. Verso 28. Verso 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, a aquel que le gustaba andar agarrando lo ajeno, es que nadie se va a fijar, nadie se va a dar cuenta. No, si esto no le va a hacer falta a nadie. Te robes un lapicero. Y tú dices, no, pero es un lapicero, pero te lo robaste. No importa si el robo es algo insignificante, no importa. Entonces, ahora dice el apóstol Pablo, trabajen. Y de lo que trabaje, ahora ayuda a alguien. O sea, no solamente piensa en ti, ayuda a alguien. Y por último, Pablo dice, dejen de andar con la boca sucia, hombre. Lávense los dientes. No dice eso. Dejen de decir malas palabras, hombre. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida, ¿qué dice? Salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida. Palabras vulgares, palabras deshonestas, palabras hirientes, palabras de doble sentido. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora, dejé el verso 27 para cerrar. Cualquier pecado que usted y yo sigamos cometiendo, le estaremos dando lugar al diablo. Cualquier pecado. Usted sigue mintiendo, usted le está dando lugar al diablo. Usted sigue dejándose llevar por la ira y está pecando, no solo se llena de ira, sino que la ira lo lleva a hacer cosas, usted le está dando lugar al diablo. Usted sigue tomando lo que no es suyo, usted le está dando lugar al diablo. Usted sigue hablando de una manera que no debe hacerlo, usted le está dando lugar al diablo. ¿Alguien recibe esa palabra, hermano? Así que esta noche, si queremos que la iglesia siga creciendo, yo debo demostrar que he cambiado.
Demuestre usted, hermano, que ha cambiado, hombre. Para que otros puedan decir, oye, yo quiero ir allí donde vas vos. Yo quiero ir allí a tu iglesia, porque yo he visto que desde que vas a esa iglesia has dejado la bebedera, has dejado la fumadera, has dejado la sanganada, ya no sos el mismo que le gritas a la mujer, que le falta el respeto. Yo veo que tu vida ha cambiado. Oye, yo quiero ir ahí a tu iglesia. Pero cuando la gente ve que nosotros decimos ser cristianos, pero seguimos siendo los mismos, vulgares, destapados, dando mal testimonio, haciendo lo incorrecto, ¿usted cree que la gente quiera venir? No, hermano. Así que esta noche yo espero que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte, hermano. Sigamos aprendiendo la palabra, seamos edificados y sigamos creciendo y dando frutos para la gloria del Señor. Padre, te doy gracias esta noche por esta palabra que nos exhorta, que nos edifica. Te doy gracias, Padre, por esta palabra que nos ayuda a entender, Señor, que la vida cristiana es mucho más que palabras. La vida cristiana es un cambio. La vida cristiana es un nuevo nacimiento. La vida cristiana, Señor, es totalmente diferente. Es un cambio radical. Es un cambio radical, Señor, que debe haber en nuestra vida. Perdónanos, Padre, porque a veces hemos sido piedra de tropiezo para otros. Perdónanos, Padre, porque a veces nosotros mismos, Señor, en lugar de ser de bendición, hemos venido a ser piedra de tropiezo. Perdónanos. Queremos ser de bendición para nuestra familia, para nuestros vecinos, para nuestros amigos. Queremos ser de bendición, Señor, para nuestros compañeros de trabajo.